Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, en Localia Televigo, analizando y hablando y conociendo las perspectivas de los distintos grupos políticos sobre la situación en Cataluña desde la óptica de aquí, la óptica gallega, y una realidad distinta, la realidad gallega, la realidad viguesa. Javier, te tocaba turno de intervención para responder a todo lo que se había propuesto anteriormente, hablando sobre todo sobre la situación de represión policial, que hablaba, por ejemplo, Xavier, y veíamos imágenes incluso de los cuerpos de seguridad enfrentados entre ellos, concretamente los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional. Bueno, varias cosas respecto de las cargas policiales, que es una cosa que no deja de preguntar la gente por qué o por qué no. Desde luego que se podrían haber hecho mejor las cosas, seguro. Desde luego, si los Mossos de Escuadra hubiesen estado haciendo su labor, pues a lo mejor no hacían falta las cargas policiales. Si no hubiera esa tensión que se ha generado totalmente artificialmente en Cataluña, no hubiesen sido necesarias las cargas policiales. Se podría haber actuado de otra manera, sin duda, pero bueno, es la que, por desgracia, se hizo en ese momento, y lo digo claramente, por desgracia, se podía haber hecho mucho antes. Pero bueno, hay más cosas ahí que hemos tratado en el punto anterior y quería comentar. Uno, ¿se puede cambiar la territorialidad de España? En España, pues sí, comentábamos, para eso está la Constitución, para eso está el Congreso, para eso están los españoles, y evidentemente la Constitución se puede actualizar, la actualización se puede mejorar, para eso estamos, ese es el deber y la obligación de los políticos, o sea, conseguir llegar a negociaciones y conseguir llegar a movimientos que nos permita hacer esa actualización o esa mejora de la Constitución. Por otra parte, eso no quiere decir que, evidentemente, la Constitución española permita que un territorio se haga totalmente independiente. O sea, una cosa es conseguir mejorar las cosas y otra romperlas, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo que se está haciendo en Cataluña literalmente es saltándose la Constitución a la torera. Si quieres modificar la Constitución, consigue apoyos, preséntate en el Parlamento y consigue modificarla. Lo que no puedes es que el mal entendimiento de la democracia no consiste en que yo hago lo que yo quiero, la democracia consiste en que yo hago lo que dice la mayoría. Y es una cosa que la gente no interpreta. Dice, hemos tenido en todos nuestros aspectos de la vida gente que dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y alguien que dice que no. O bien, pues si tú dices que no, no estás a favor de la democracia, estás a favor del totalitarismo, ¿vale? Y desde luego la democracia para mí es hacer y trabajar para mejorar las cosas y para hacer lo que dice la mayoría, no una parte de la mayoría. Si realmente llegamos a ese modelo democrático que dice el BNG, que evidentemente sé que me consta que no le gusta el modelo democrático español, prefiero otro tipo de modelos democráticos, por llamarlos democráticos, realmente ¿quién impediría que cada uno hiciera lo que quisiera? Que cada uno pusiera la República independiente de su casa, haciendo un mal chiste de una propaganda de una empresa. Pero realmente es que una vez que alguien vota para darse a sí mismo la independencia, podemos votar también para no pagar impuestos, para no respetar las leyes, podemos votar para 1000 cosas. Entonces, hay una ley y hay una Constitución y hay que respetarla. Y si alguien quiere cambiar la ley y quiere cambiar la Constitución, por favor, vayas al Parlamento, consiga apoyos y hágalo. Lo que no podemos es ir por libre. El rey Felipe VI intervenía ayer, lanzaba un mensaje a toda la nación relacionado con esto. Muchos puntos, 6 minutos, algo más de 6 minutos de intervención que hemos resumido en estos highlights que le llaman ahora. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Es responsabilidad
de los legítimos poderes del Estado, asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Bueno, pues las palabras del rey Felipe VI, yo no sé si os han sorprendido o no, o si hay algo que os haya gustado o que os haya disgustado más, Elena. Yo creo que son unas palabras absolutamente acertadas, que creo que el rey ha dicho y con sus palabras ha expresado el sentimiento de la mayoría de los españoles, que además en ese discurso se ha erigido como un garante de nuestro Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que, como él mismo dijo, hay muchos que en este momento están intentando vulnerar y saltarse. Yo creo que ha hecho una llamada de atención a volver al orden constitucional, a volver al cumplimiento de las leyes, a volver a esas leyes que están diseñadas, como decíamos antes y como hemos comentado, también para poder canalizar las opiniones discrepantes y utilizar nuestra propia legislación para poder mostrar esas opiniones discrepantes y, si se consiguen, como se decía antes, mayorías, pues cambiar las normas. Y yo creo que el rey en ese discurso dio también tranquilidad y dio esperanza. Quiero quedarme además con las palabras que dijo: finalmente pasaremos y lograremos superar esta situación extraordinariamente grave. Es muy importante que reconozcamos todos que estamos viviendo una situación extraordinariamente grave, donde se quieren vulnerar nuestro Estado de Derecho y hay autoridades que están ejerciendo esa autoridad política para vulnerar ese Estado de Derecho y que es el momento en que todos los demócratas estemos unidos para salir juntos de esta situación. Yo creo que muchos echaron en falta alguna alusión, por ejemplo, a la situación, a las cargas policiales producidas el domingo, entre otras cosas, más que lo que dijo, lo que no dijo. Bueno, yo creo que el papel, y lo he dicho antes y lo repito, yo creo que el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está para defender la Constitución y defender las leyes, que han actuado única y exclusivamente para defender la Constitución y defender el mandato constitucional y el mandato de los tribunales de justicia. Evidentemente a nadie nos gusta ver determinadas imágenes, a mí no me gusta y a ningún español le gusta ver determinadas imágenes, pero a mí tampoco me gusta ver las imágenes de personas acosando a ciudadanos, a civiles, a personas que tienen sus negocios, como pasaba ayer, obligándoles a cerrar, a personas que tienen hoteles, obligando a expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de esos hoteles, o acosando a sedes de partidos políticos, porque a mí me parece que hay discursos que pierden fuerza cuando solamente critican y quieren ver un lado y quieren agrandar lo que realmente ocurrió, porque a día de hoy ya sabemos la dimensión de lo que ocurrió y ni mucho menos fue todo lo que se nos ha querido vender, pero por otro lado son incapaces de condenar esas situaciones de acoso absoluto, de insultos y de atentar contra la libertad individual, porque aquí y ayer pasó también, se intentó atentar contra la libertad individual. Yo creo que hace falta un poco de sentido común. Insisto, la democracia hay que respetarla, tenemos unas normas, una Constitución. Comentaba Rubén, si es que el PP no estaba a favor de la Constitución, pero la diferencia entre un demócrata y el que no lo es que a pesar de no estar de acuerdo con una ley, la cumple. Y el Partido Popular siempre va a cumplir las leyes, las comparta más o las comparta menos, porque esa es la democracia, e intentaremos cambiar las leyes dentro del marco que la propia ley nos dice. Desde luego, la democracia no es saltarse la ley, no es decir voy a hacer lo que quiera independientemente de lo que digan las normas, porque eso es la anarquía. Y la anarquía lo que nos lleva es a destruirnos como sociedad, a destruirnos como pueblo y a perder la libertad. Y ayer dijo el rey también otra cosa que quiero resaltar, que me parece extraordinariamente importante, porque no existe ni paz ni libertad sin la ley. La ley es lo más importante y yo creo que todos deberíamos de hacer una reflexión. Dialogar, insisto, dialogar, hay que dialogar. El Partido Popular, el Gobierno de España está dispuesto a dialogar. El Gobierno de España está buscando unidad entre los demócratas. Desgraciadamente hay algunos que están al margen de esa unidad, pero dialogar con quien está legitimado para dialogar. La mayoría de los catalanes, y ya acabo, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa, que es lo que nos están queriendo vender. La mayoría de los catalanes no están a favor de la independencia, eso no es verdad. Y la mayoría de los catalanes lo que quieren es vivir en paz y en libertad. Y en este momento
hay personas que están impidiendo que ese ejercicio de ese derecho que tienen sea una realidad en Cataluña. Rubén, no vamos a entrar en debate sobre legitimidad del rey, ¿eh? Ese debate ya lo hemos tenido en esta mesa y seguramente, o espero que lo tengamos. No de debate, centrándonos en el contenido del mensaje del jefe del antes Estado. me excedín demasiado, só unha cuestión, independentemente da legitimidade, que obviamente como republicano non recoñezo, sí que é certo que ao mellor hai xente que tiña expectativa, que é o que me sorprende ainda a esas alturas. Había xente que tiña expectativa polo que dixera o rei, e máis, eu estaba nun bar, é a primeira vez nese bar que parou o bar completo e todo o mundo se puso a ver o rei. Xente de esquerda, de dereita, nacionalistas ou non, todo o mundo. Creo que é a primeira vez que me pasa, polo menos con un discurso. Eran solo 6 minutos tamén. Tamén é certo, pero quero dicir, ainda había xente que tiña expectativa nesa realidade. É dicir, pois ademais de que non había expectativa, eu non, polo menos non a tiña, a actuación colocándose de lado do Partido Popular, cando incluso o Partido Socialista tamizou ou fixe algunhas declaracións con respecto ás cargas policiais, unha cousa tan sinxela, pero actuar de parte, isto non pasaba dende fai moitísimos anos por parte da Jefatura do Estado. Por tanto, creo que é unha actitude incendiaria e logo unha actitude de que moitísima xente dixo para esos 6 minutos, pois o mellor traemos un rei de Juego de Tronos, el rei en el norte, que seguramente soluciona máis cousas que o rei que temos nós. Por lo tanto, creo que é unha desesperación absoluta que a Jefatura do Estado este mans, ahora mesmo, deste tipo de gobernantes. Xavier. O único probablemente que hai que agradecer dunha mensaxe, co que efectivamente hai moitas dúbidas da legitimidade democrática dun xefe de Estado que non é elixido por ninguén, pero o único que hai que agradecer dese discurso absolutamente incendiario e de parte é que, é a vestimenta. É de agradecer que non fixera vestido de caqui, mas o que sí que deixou absolutamente claro o xefe do Estado, o monarca, é que o que é innegociável e absolutamente irreformável, o que é incuestionável, é a unidade e permanencia de España. E que ese objetivo está por acima absolutamente de todo, incluída a libre vontade democrática dos povos e a libre vontade democrática da cidadanía. O que sí que está claro, e a intervención de Felipe VI onte o volve a demostrar, é que o problema non é só o goberno español, non é só o goberno do Partido Popular, é un problema de réxime, é un problema de deseño político, é un problema de como se configura este Estado, ao servizo de que e en contra de quen, e nese sentido, resulta algo paradoxal escoitar determinados apelos ou determinadas valoracións sobre isto. Dicía hai un momento a representante do Partido Popular que non é certo que haxa unha maioría de cataláns e de catalás que queiran a independencia. Claro, precisamente por iso se afanou a Policía Nacional e a Garda Civil en evitar que votasen, porque era claro que non iban a votar a prol da independencia, porque era claro que son unha pequena minoría radicalizada e non é un sentir un clamor social en Cataluña. Si se quere saber cal é a vontade e cal é o sentir do povo catalán, o que teria que ter feito o goberno é respetar a convocatoria de referendo deste domingo 1 de outubro como referendo vinculante. Non o fixo, non por outra razón, sino porque non estaba de acordo co resultado. E xa por último, aquí se presenta ou se quer presentar este debate como unha cuestión de debate legal ou de debate constitucional. É un debate político, non? Escudarse baixo a lei cando o que se quere esconder, cando o que non se quere dicir é que a discrepancia é de fondo. Existen ou non existen nacións diferentes que fan parte do Estado español ou só hai unha nación española? A esa pregunta, nesta mesa non imos contestar todos probablemente a mesma resposta. Nós acreditamos en que sí, en que existe unha nación catalá, en que existe unha nación vasca, en que existe unha nación que é Galiza. Teñen dereito os povos deses territorios, desas nacións, a decidir libre, democrática e pacíficamente como gobernarse ou non o teñen? E a resposta nesta mesa probablemente non vai ser conxunta. E quen hoxe se escuda no deseño da Constitución o que quere é esconder que se opón, en primeiro lugar, a que existamos nacións para alén da súa España una e que teñamos dereitos povos que facemos parte das nacións a decidir democráticamente o que queremos. Dicía o representante de Ciudadanos, democracia é facer o que quería a maioría. A maioría este domingo, malia a represión, malia a brutalidade policial, dixo claramente que queren constituir unha república en Cataluña. Javier. Vamos a ver, yo desde luego no coincido ni mucho menos que la mayoría de los catalanes quieran la independencia de Cataluña, de hecho tengo buenas muestras de ellos. De todas maneras, no vamos a entrar en este discurso que no tiene salida ninguna. Yo quiero decir una cosa, yo creo que acosar, increpar, insultar y saltarse la ley no es democracia. ¿Vale?
Si hoy en día podemos, y los que estamos en esta mesa, podemos hablar con opiniones enfrentadas de lo que ayer dijo el rey, es gracias a la ley y a la democracia. Si tuviéramos otro tipo de, digamos, de leyes y otro tipo, no digo democracia, sino otro tipo de régimen, seguramente no se podría hacer. Y eso se consiguió con los votos de todos los españoles. Y nosotros en Cataluña no podemos, los de Ciudadanos, no podemos salir tranquilamente a la calle, no podemos tener las sedes abiertas, porque se nos increpa, se nos insulta, se nos hace absolutamente de todo. Eso es la democracia que algunos quieren y la que nosotros nunca querremos. Bueno, en definitiva, lo que es cierto es que el discurso del rey ha generado todo tipo de opiniones. Y la situación ahora nos deja una pregunta, y es ¿qué es lo que tenemos por delante? Habéis planteado ya algunas pinceladas de cuáles son las opciones que tenemos por delante, pero la verdad es que reflexionando acerca de las opiniones de los ciudadanos que veíamos al principio del programa, reflexionando acerca de algunos de los mensajes que se ven en las redes sociales, que efectivamente no son representativos de nada, porque son solo opiniones de algunas personas que están adscritas a determinadas empresas para generar y opinar. Y los que no están suscritos a esas empresas, a esos foros, no opinan en esos foros. Pero yo creo que hay una palabra que se ha escuchado mucho a lo largo de estos últimos días, y es la del diálogo. Y yo creo que es la única vía que nos queda por delante, desde luego. Me imagino que todos coincidís. Ahora, el diálogo, ¿hacia dónde tiene que derivar? ¿Y en qué contexto se tiene que producir? Elena. Bueno, yo creo que evidentemente el diálogo es necesario y es la vía, y es a lo que está llamando además el Gobierno de España, al diálogo, a sentarse para dialogar. Ahora bien, sentarse para dialogar con quien respeta las leyes y la Constitución, con quien está llamando a incumplir las leyes y la Constitución, creo que no están en absoluto en este momento legitimados para dialogar, y sobre todo en el que está en una huida hacia adelante, en incumplimiento continuado, porque lo veremos. Hoy creo que han convocado unas manifestaciones a las 9 de la noche, el señor Puigdemont, veremos que seguirá en esa dinámica de incumplimiento y de saltarse las normas. Por tanto, hay que dialogar, y hay que dialogar teniendo en cuenta cuál es nuestro marco constitucional en este momento. Evidentemente hay que escuchar y hay que intentar canalizar ese sentimiento que en este momento existe, nadie lo va a negar, que existe en parte de la sociedad catalana, y ver cómo se materializa. Pero también insisto, decir que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Yo creo que no está encima de la mesa, y no puede estar en ningún caso en esa mesa de diálogo, encima de la mesa de la unidad de España. La unidad de España es incuestionable. La unidad de España la han votado mayoritariamente todos los españoles en la Constitución. Todos tenemos derecho a decidir. Discrepo absolutamente con que haya partes del territorio que individualmente puedan decidir estar dentro o fuera. Eso no es lo que dice la Constitución, no es lo que dicen las normas que rigen todos los países democráticos. Todos tenemos derecho a decidir. Todos tenemos derecho a decidir. Yo también tengo derecho a decidir sobre lo que pasa dentro del territorio español. Esa es la soberanía nacional, la soberanía de todos los españoles, lo que nos ha dado las normas de convivencia, y yo me niego a pensar que hay españoles de primera y españoles de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos tenemos los mismos derechos, y desde luego todos los españoles, lo decía una señora antes al principio en las declaraciones que habéis puesto, todos tenemos derecho a decidir. Cuando rompemos esos canales de comunicación, cuando rompemos esa legalidad, cuando queremos romper desde luego la unidad de España, estamos rompiendo con el principio básico que a todos nos une, y que dentro de esa unidad de España yo creo que hemos construido un Estado autonómico, un Estado en el que hay autonomía verdadera en todas las comunidades autónomas para ejercer y para canalizar ese autogobierno a través de los estatutos de autonomía, con el marco de la Constitución y con el marco de la unidad de España. Desde luego, para eso el Partido Popular va a estar absolutamente firme. Tenemos convicciones profundas, democráticas, y las vamos a defender y las vamos a poner encima de la mesa. Rubén. Diálogo, claro, sempre pedimos diálogo para todos os conflitos, pero cando os conflitos teñen cauces irresolubles, non queda outra que unha cuestión que eu non lle chamo diálogo, lle chamo negociación, abertamente xa. Decir, creo que o tempo do diálogo político en algún momento se intentou, en algún momento o Parlamento de Cataluña intentou, en algún momento o Congreso dos Deputados intentou, agora estamos no tempo da negociación política, que é outra cousa. Creo que o diálogo moitas veces se fai para non chegar a acordos, simplemente dialogamos, e agora estamos nunha negociación para resolver un problema. Creo que eso é central. Eu creo que falta
chegar a consensos maiores no Parlamento de Cataluña. Eu son profundamente discrepante a lei de transitoriedade, de como se aprobou o referéndum, son discrepante. Entre outras cosas porque creo tamén que unha parte importante da sociedade catalana expresada no Parlamento, pola vía da utilización da mesa, que é algo que tamén o Partido Popular fai no Congreso, pois eu creo que hai que buscar un encaixe. Que creo que ahora todo o mundo tamén quere traballar no Parlamento de Cataluña nesa función. E logo buscar o consenso político no Parlamento do Estado. Se é necesario unha moción de censura para que o Partido Popular, que non está disposto, como moi ben expresan os seus dirixentes, non está disposto a buscar esa negociación, eu emplazo o Partido Socialista a que artelle con Unidos Podemos e coa maioría parlamentaria que ahora mesmo temos no Congreso dos Deputados a iniciar xa unha moción de censura, retirar o Partido Popular do poder e iniciar a negociación con a maioría expresada en Cataluña. E a maioría expresada en Cataluña sí quere votar. Eu non sei se é independentista ou non, pero sí quere votar. E o demostrou o 1 de outubro. Un referéndum que a mí me dá igual a legalidade ou a ilegalidade. Eu quero que haxa garantías. As garantías son censo, as garantías son voto telemático, o sea, voto por correo, as garantías que pedimos para calqueira proceso. Eso, a vontade de maioría de Cataluña o ten, pero entramos no tempo da negociación, e creo que o Partido Popular e Ciudadanos o ten demostrado tamén, pedindo unha maneira máis proactiva a suspensión da autonomía. Estamos no tempo da negociación, estamos no tempo de ceder e de saber ata onde chegamos cada espacio. Bueno, la diferencia entre un diálogo y una negociación me imagino que es que en un diálogo tratas de explicar con argumentos tu postura, a la otra parte en una negociación tienes que hacer concesiones para conseguir llegar a un acuerdo. Son momentos, estadios distintos del mismo proceso, Xavier. O que sí é seguro que o camiño non pode ser o emprendido polo Estado nos últimos anos, nos últimos meses e singularmente nestas últimas semanas. O camiño non pode ser impoñer a sacrosanta unidade de España a golpe de represión e violentando a vontade democrática dos povos. Ese sí que non é en ningún caso un camiño aceptável. Claro, sería positivo que houvese diálogo e interlocución. A intervención de Helena deixaba claro que é difícil esa interlocución na medida en que hai determinados elementos que non se está disposto nin a considerar en termos democráticos. A petición por parte do Goberno da Generalitat dunha intermediación internacional foi respondida esta mesma mañá coa imputación por sedición do maior dos Mossos de Escuadra e de dous representantes da sociedade civil de Cataluña, como son os presidentes da Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium. Esa é a disposición real por parte do Estado en relación ao diálogo con Cataluña. O camiño é o que tal e como sinalamos antes, polo menos dende o BNG, sí que acreditamos que non é outro que o de respeitar a vontade libre, democrática e pacífica do pobo de Cataluña. E é algo que non só non quere facer o Partido Popular e claramente tampouco os Ciudadanos, sino que tampouco está disposto a facer o Partido Socialista Obreiro Español. E nese sentido creo que tamén é bon alertar. O problema non é o goberno de Mariano Rajoy, ainda que é unha parte importante do problema. Claramente, PSOE, PP e Ciudadanos fan parte dun mesmo bloque unitarista, españolista, que de ninguna maneira vai transixir con que Cataluña poida acabar democráticamente as súas aspiracións. E xa por último, aquí se falou moito de ilegalidade. A ilegalidade era que as mulleres puidesen votar en marcos onde estaba prohibido o sufragio feminino. Ilegalidade era que Rosa Parks puidese sentarse nun autobús de brancos. Ilegais foron durante a historia moitas cousas. A cuestión é que a través da política, da movilización social, da loita democrática, se foron conseguindo cuestións que estaban limitadas por marcos tamén presuntamente legais. E nos entendemos que por acima de todo debe estar a democracia e a vontade dos povos. Javier. Bueno, ilegalidade, desde luego en aquellos momentos era ilegal, se cambiaron las leyes y se hizo legal. No es más que eso. En estos momentos lo que está pasando en Cataluña es ilegal. Si se cambian las leyes y pueden ser legal, adelante. Pero eso se consigue no a base de fuerza. Vale. Para nosotros está muy claro, lo hemos dicho en el primer momento, para los ciudadanos creo que hay que aplicar el artículo 155, hay que recuperar para los catalanes el gobierno catalán, convocar elecciones y volver a encauzar este río que se ha ido por todos los lados. Lo que no puede ser es que alguien que está totalmente inhabilitado como interlocutor, el señor Puigdemont o como el señor Junqueras, que realmente, sinceramente, yo creo que serían de los primeros que deberían abrirles un proceso por sedición, porque son los instigadores de todo esto en estos momentos, hubo otros anteriores, no pueden seguir haciendo lo que quieren con el gobierno catalán.
un gobierno catalán que además se ha saltado la torera hasta las leyes del propio Parlamento catalán, o sea, ya no las españolas, pero dices, no creen en España, me salto las españolas, no, se saltado las catalanas, tampoco creen en Cataluña, solo creen, sinceramente, y esto ya es, con esto remato, creo que solo creen en su famoso 3%. Bueno, nos quedan apenas unos minutos, de hecho a mí me han dicho que ya no nos queda tiempo, pero yo voy a comer todavía un par de minutos más, porque muy brevemente me gustaría que me contestaseis a dos preguntas. Uno, una reflexión os pediría sobre esta situación que se ha generado a raíz de todo esto, en toda España, como una sensación de un movimiento de ultraespañolismo y anticatalanismo, que sí que efectivamente, sobre todo a través de los movimientos de las redes sociales, que como digo, no son representativos, pero sí que muestran una realidad que existe ahí. Y también si me dijeseis si creéis que en caso de que el proceso siga adelante, esta situación se podría contagiar a otras comunidades, principalmente las históricas, como es, por ejemplo, en el caso de Galicia. Si podríamos llegar a tener un escenario similar aquí en Galicia, ¿se lo concebís? Elena. Empezamos por ti, como hemos estado haciendo, y por respetar los turnos. Sí, bueno, yo creo que en relación a la primera pregunta que planteabas, yo creo que es natural que haya un... También un antiespañolismo en Cataluña también se ha generado, ¿eh? Perdón, lo quería aclarar solamente. Yo creo que es, como decía, es natural que en este momento pues, haya muchas personas que quieran reivindicar su condición de españoles. Yo creo que no es malo que uno presuma de su bandera, que saque sus banderas a la calle y que diga yo soy español, me siento español y quiero seguir siendo español. Yo creo que eso es absolutamente normal, algo normalizado que pasa en todos los países del mundo. Cuando uno saca una bandera de España no quiere decir que sea un facha, como muchas veces a ese término se recurre. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra bandera y de nuestro país, y todas las veces que lo queramos decir en un marco pacífico, en un marco absolutamente pacífico y simplemente reivindicando nuestra nacionalidad que existe. Yo creo que en el resto de España tampoco comparto que haya un movimiento anticatalanista en absoluto. Yo creo que estamos con los catalanes, todos los demócratas estamos en este momento más que nunca con los catalanes que están por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la Constitución, con los catalanes que en este momento están sufriendo también acoso, que están sufriendo presiones absolutamente, también con los catalanes. Y yo creo que lo decía además ayer el propio rey en su mensaje, que están con todos los catalanes, y hay que decirles a todos los catalanes que España está con ellos y que los españoles estamos con ellos, y lo que queremos es que se reconduzca esta situación, y lo que queremos es que se restaure la normalidad, que haya, insisto, una salida, que la salida existirá y desde luego la buscaremos para acabar todos en nuestro marco de convivencia como siempre. Y en absoluto yo creo que es el momento además de fomentar extremismos. Yo creo que hay muchas personas y sobre todo los instigadores de este momento que están muy interesados en fomentar, en polarizar a la sociedad en buenos y malos, en los que están a favor y los que están a la contra, y yo creo que esa no es la vía, ese no es el camino, desde luego ese no es el camino que buscamos desde el Partido Popular. Desde el Partido Popular lo que queremos es la unión, lo que queremos es la concordia, y lo que queremos es decir que todos en este país todos nos podemos sentir españoles y catalanes, nos podemos sentir gallegos y catalanes, nos podemos sentir vascos y catalanes, y también españoles, gallegos, y en definitiva la pluralidad que existe en esta gran nación que hace que todos en este momento, también en estos días especialmente, nos hayamos sentido muy cercanos a muchos ciudadanos catalanes. ¿Teméis que esta circunstancia pueda extenderse aquí a Galicia? En absoluto, en absoluto. En Galicia estamos en un marco de convivencia absolutamente diferente. Yo creo que Galicia es un ejemplo de convivir entre las diferentes sensibilidades. Yo creo que los ciudadanos hace poco más de un año votaron lo que querían, votaron el marco de convivencia que querían, y yo creo que votaron y quisieron tener estabilidad en las instituciones. Hay una mayoría absoluta que está dando el único gobierno con mayoría absoluta, con estabilidad en todas las comunidades autónomas de España, y eso es lo que quieren los gallegos: vivir en paz, vivir en concordia y vivir dentro de las normas de convivencia de la Constitución. Rubén.
Y a ver si conseguimos ser un pouco máis breves en las respuestas. Gracias, Elena. Creo que os medios magnificaron el anticatalanismo, antiespañolismo. Creo que hai tamén unha estrategia mediática discutible, entre outras cosas, porque as movilizacións no resto do Estado en apoio do que estaba pasando en Cataluña foron espectaculares. Hai que ver en Sevilla, a propia Porta do Sol, é dicir, creo que non existe iso. Non estou falando logo a cuestión de chamarlle extrema dereita a unha persoa que sacou a bandeira de España por un balcón, que os viña unha noticia que acabaron as bandeiras de España en casi todos os chinos de Vigo. Bueno, pois creo que eso non é así. O que preocuparía é que fora un rearme da extrema dereita. Eso sí que me preocuparía. Pero tamén é certo que as movilizacións da extrema dereita foron absolutamente minoritarias, algunhas delas incluso ridículas, que creo que por ahora está primando unha corresponsabilidade en Vigo. Mayoritariamente unha movilización de xente que algúns con diversencias que podíamos ter a xente de Esquerda Unida, da Nova ou do BNG, fomos todos xuntos nunha movilización que foi interesante. Sí que creo que eso, por lo tanto, non debería ser un medo. Se pode extender ou non ao resto de nacionalidades históricas, vamos a ver, eu non vou a permitir, como galego, que se lle permita a Cataluña unha excepcionalidade con respecto a Galicia. É dicir, se a Cataluña, a reforma constitucional ou o formato que se pacte estamos de acordo no marco federal, eu tamén quero para Galicia. É dicir, eu tamén creo que os dereitos que outra cousa é, non, pero que decir, unha cousa é o marco xurídico, se estamos de acordo en crear un marco xurídico conxunto. Outra cousa é que Cataluña decida irse, polo tanto, xa non é iso. Eu creo que a sociedade catalana foi suficientemente madura, foi madurando ao longo destes anos. Eu teño moitos amigos que fai 2 anos eran anti-independentistas e hoxe son independentistas, ten moito que ver, como digo eu, o mal que se xestionou, pero creo que sí, que non, que pode ser perfectamente, digo a solución, eu estou falando da solución que se busque entre todos. O sea, a cuestión é que falemos de unilateralidade por parte dunha parte, pois non é unha solución, quero dicir, é legítimo ou non, pero se o marco no que nos vamos a construir, a mí me gustaría que se pudera abrir os procesos iguais, que non pase como o Reino Unido, donde se fai un referéndum para Escocia, pero a Irlanda do Norte, eu son unha persoa que vive en Belfast, estaría bastante disgustado con que se faga un referéndum en Escocia e eu como persoa tamén nunha situación casi colonial como vive Irlanda do Norte non poda votar. Por lo tanto, creo que eso tamén temos que solucionalo para non crear agravios comparativos. Xavier, case un tuit. Sí, moi breve. A respecto da relación social no resto do Estado, eu creo que en Galiza quedou claro este domingo, miles de persoas saímos, nos concentramos pacíficamente para expresar nosa solidaridade ao povo catalán e para oxitar a represión, e é algo, un fenómeno que tamén se dá noutros territorios do Estado e efectivamente se está magnificando por un interese de relato determinados movimentos. Sobre o contagio, bueno, contagiarse e contagian enfermidades, en todo caso sobre a posible derivación a outros territorios, o certo é que o proceso catalán abre a porta a que os povos e o resto de povos e nacións do Estado poidamos sinxelamente decidir que queremos ser de maneira democrática. E eu creo que iso sí que é evidentemente moi positivo. O marco de dependencia que padece Galiza por culpa do diseño autonómico e do actual marco constitucional non nos beneficia en absoluto. O problema de Galiza non é a independencia de Cataluña, o problema para as galegas e os galegos é a dependencia que impón o diseño político español, e nese sentido, ademais, é unha oportunidade do proceso catalán para avanzar cara a unha democracia real, non a ficción democrática que en grande medida se estivo vivindo nas últimas décadas, e que esa democracia real que impediu no seu momento unha transición, ou que, como mínimo, se me permitides, deixou moi a medias. E nese sentido, creo que ten moi de positivo e como un proceso que pode avanzar para ben no conxunto do Estado. Bueno, afortunadamente tamén se contagian las ideas y la risa, o sea que todavía queda margen en ese aspecto. Javier, para terminar, por favor. Para terminar, bueno, yo espero que no. Desde luego es preocupante la situación, pero espero que no haya contagio. Para mí sí es contagio, claramente. Y si fuera el caso, allí estaríamos para hacer lo posible para que esto no ocurriera. Respecto a esa corriente de anticatalanismo, antiespañolismo... Todo se polariza cuando hay un conflicto importante como es el que hay, y como el que estamos sufriendo ahora. Desde luego hay un anticatalanismo mal entendido, por la famosa historia de que ir contra las empresas catalanas o en Cataluña cualquier cosa española se ve mal. Es un tema del momento. Entiendo que se volverá todo el agua a su cauce e intentaremos resolver esta situación lo mejor posible. Ojalá que sea así. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Xavier, Rubén, Elena, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, sobre todo por dedicar vuestro tiempo a venir a sencillamente hablar con calma y con tranquilidad, que hemos demostrado que se puede, aún con posturas
muy distintas. Muchísimas gracias, de verdad, y a ustedes, como siempre, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Localia Televigo. Nos vemos en 7 días con más actualidad. Un saludo.